marido y amante. Se reían del divorcio en el trabajo, hasta que ella se convirtió en la jefa absoluta. El sonido del café derramándose sobre los documentos importantes resonó por toda la oficina, como una sinfonía de humillación. Elena Morales observó en silencio cómo las gotas marrones se extendían sobre el contrato que había tardado 3 horas en revisar, mientras las risas de su esposo Roberto y su secretaria Sofía llenaban el ambiente matutino de la oficina de consultoría empresarial azteca. «Ay, perdón, Elena», exclamó Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Se me resbaló la taza. Pero no te preocupes, seguramente puedes volver a imprimirlo, ¿verdad? Para eso están las coordinadoras administrativas». Elena apretó los puños bajo el escritorio, sintiendo cómo la ira le subía por la garganta como bilis amarga. A los 35 años, había aprendido a tragarse la humillación con la misma facilidad con la que se toma una medicina desagradable pero necesaria. Sus ojos oscuros, enmarcados por unas ojeras que hablaban de noches en vela estudiando, se posaron en Roberto, quien ni siquiera se molestó en disimular su diversión. «Sofía tiene razón, mi amor», dijo Roberto, enfatizando las últimas 2 palabras con un sarcasmo que cortaba como vidrio. «Además, últimamente has estado muy distraída. ¿No será que las clases nocturnas te están afectando el rendimiento laboral?» La oficina de consultoría empresarial azteca se ubicaba en el piso 15 de un edificio corporativo en Polanco, con grandes ventanales que ofrecían una vista privilegiada de la Ciudad de México. Era un martes de octubre, y el smog capitalino creaba una bruma grisácea que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de Elena. Había llegado temprano, como siempre, para revisar los contratos de los nuevos clientes que Roberto manejaba como gerente de cuentas corporativas. «No, Roberto, las clases no me afectan», respondió Elena con voz controlada, comenzando a limpiar el café derramado con servilletas. «De hecho, me ayudan a entender mejor cómo funcionan las empresas. Es fascinante aprender sobre estructura corporativa y análisis financiero». Sofía soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. Era una mujer de 28 años, con el cabello rubio platinado y una figura que mantenía religiosamente en el gimnasio. Había llegado a la empresa como secretaria ejecutiva hace 2 años, pero rápidamente había escalado hasta convertirse en asistente personal del director general, una posición que le daba acceso a información privilegiada y, aparentemente, a los esposos de otras empleadas. «Ay, Elena, no puedo creer que sigas con esa fantasía», dijo Sofía acercándose al escritorio con una confianza que rozaba la insolencia. «¿En serio crees que estudiando por las noches vas a convertirte en empresaria? Tienes 35 años, querida. Un poco tarde para cambios de carrera, ¿no crees?» Elena sintió cómo se le encendían las mejillas, pero mantuvo la compostura. Llevaba 8 años trabajando en esa empresa. Había visto crecer el negocio desde sus inicios cuando era apenas una startup, con 5 empleados, hasta convertirse en una consultoría respetada con más de 50 trabajadores. Conocía cada proceso, cada cliente, cada número en los estados financieros. Pero para Roberto y Sofía, ella seguía siendo invisible, una pieza de mobiliario útil para las tareas administrativas. «Nunca es tarde para aprender», murmuró Elena, terminando de limpiar el desastre. «Mi abuela siempre decía que la educación es el único tesoro que nadie te puede quitar». Roberto se acercó a su escritorio con esa sonrisa condescendiente que Elena había aprendido a odiar. Era un hombre de 40 años, atractivo de esa manera superficial que atraía a mujeres como Sofía. Su cabello negro peinado hacia atrás y sus trajes caros le daban un aire de éxito que, Elena sabía, era más apariencia que sustancia. «Hablando de tu abuela», dijo Roberto apoyándose en el escritorio de manera que su proximidad resultara incómoda. «¿Ya resolviste lo del testamento? Porque necesitamos ser prácticos con esto del divorcio. No podemos permitir que los abogados se lleven todo el dinero en honorarios». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía sólido. Elena levantó la vista lentamente, encontrándose con los ojos de Roberto. Durante los últimos 3 meses, desde que él le había pedido el divorcio, esa conversación había estado flotando en el aire como una amenaza constante.
Roberto asumía que conocía todos los detalles de la herencia de la abuela de Elena, pero la verdad era mucho más compleja de lo que él imaginaba. El testamento está en proceso, mintió Elena. La realidad era que había heredado una suma considerable, pero había decidido mantenerlo en secreto mientras esperaba el momento adecuado. Los abogados dicen que puede tomar varios meses más. Sofía se acomodó en la silla de visitantes frente al escritorio de Elena, cruzando las piernas de manera calculadamente seductora. Llevaba un vestido negro ajustado que, Elena estaba segura, violaba el código de vestimenta de la empresa, pero nadie se atrevía a decirle nada a la protegida del director general. Bueno, espero que no sea mucho dinero, dijo Sofía con falsa preocupación. Roberto me ha contado que tu abuela vivía muy modestamente. Sería terrible que tengas expectativas muy altas y luego te decepciones. Elena cerró los ojos por un momento, recordando a su abuela Mercedes, una mujer diminuta pero feroz que había construido un pequeño imperio inmobiliario desde la nada. La abuela nunca había hecho alarde de su riqueza. Vivía en la misma casa modesta de la colonia Roma, donde había criado a sus hijos, pero sus inversiones habían crecido silenciosamente durante décadas. Elena era la única que conocía la verdadera extensión de su patrimonio, porque había sido la única que se había tomado la molestia de visitarla regularmente y escuchar sus historias. Mi abuela era una mujer sabia, dijo Elena finalmente. Sabía que las apariencias pueden engañar. Roberto soltó una risa áspera. Sí, bueno, la sabiduría no paga las cuentas, ¿verdad? Hablando de eso, ¿ya firmaste los papeles que te dio mi abogado? Entre más rápido resolvamos esto, mejor para todos. Elena abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un sobre manila que había estado allí durante semanas. Los documentos de divorcio estaban adentro, esperando su firma. Roberto había optado por la vía legal más agresiva posible, solicitando la disolución del matrimonio por incompatibilidad de caracteres y reclamando la mitad de todos los bienes que ella pudiera haber heredado. Todavía no, admitió Elena. Quiero que mi abogado los revise primero. ¿Tu abogado? Preguntó Sofía con sorpresa genuina. ¿Desde cuándo tienes abogado propio? Creí que no tenías dinero para eso. Elena sintió una chispa de satisfacción al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Sofía. Era cierto que había contratado sus propios servicios legales, pero no con el dinero de su salario como coordinadora administrativa. Una pequeña parte de la herencia de su abuela había sido liberada para gastos legales inmediatos, aunque Roberto no lo sabía. Encontré uno que trabaja por honorarios contingentes, mintió Elena. Solo cobra si gana el caso. Roberto frunció el ceño, claramente molesto por esta complicación inesperada. Su plan había sido simple: divorcio rápido, división equitativa de bienes y libertad para casarse con Sofía sin problemas legales. La idea de que Elena pudiera tener representación legal competente obviamente no había entrado en sus cálculos. Elena, no seas ridícula, dijo Roberto, su voz tomando un tono más duro. ¿Qué vas a pelear? No tenemos nada de valor. El apartamento está rentado, el coche está a mi nombre, y tu salario apenas alcanza para tus gastos personales. Todo esto del abogado es solo una pérdida de tiempo y dinero. Elena se puso de pie lentamente, sintiendo como algo dentro de ella se endurecía como metal al enfriarse. Durante años había aceptado estos comentarios. Había permitido que Roberto minimizara sus contribuciones y desestimara sus capacidades. Pero las clases nocturnas de administración empresarial no solo le habían enseñado sobre balance general y flujo de caja, también le habían mostrado su propio valor. Puede ser, dijo Elena, su voz más firme de lo que había sonado en meses. Pero prefiero estar segura. Sofía intercambió una mirada con Roberto, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan con el tiempo. Elena había visto esas mismas miradas entre ella y Roberto años atrás, cuando su matrimonio todavía significaba algo. Ahora era solo una espectadora de la intimidad de otros. Bueno, mientras resuelves tus asuntos legales, dijo Sofía con una sonrisa venenosa. Roberto y yo tenemos una reunión con el licenciado Herrera sobre la expansión de la empresa. ¿Podrías preparar café para todos? Y esta vez trata de no derramarlo. Elena asintió sin decir palabra,
observando cómo Roberto y Sofía se alejaban hacia las oficinas ejecutivas. Sus risas resonaban por el pasillo, y Elena estaba segura de que se estaban burlando de ella. Habían desarrollado un ritual cruel: humillarla en público, luego alejarse para planear su futuro juntos, mientras ella se quedaba limpiando los restos de su dignidad. Pero mientras preparaba el café en la pequeña cocina de la oficina, Elena permitió que una sonrisa genuina cruzara su rostro por primera vez en semanas. Roberto y Sofía no sabían que el licenciado Herrera había estado enviando señales de alarma sobre la situación financiera de la empresa durante los últimos meses. Como coordinadora administrativa, Elena tenía acceso a toda la correspondencia y había estado siguiendo de cerca las conversaciones sobre flujo de caja, cuentas por cobrar vencidas y la creciente presión de los acreedores. También sabían que Elena había estado estudiando los estados financieros de la empresa durante sus descansos, familiarizándose con cada aspecto del negocio. Lo que no sabían era que había estado identificando oportunidades de mejora, analizando la competencia y desarrollando estrategias que podrían salvar la empresa, si alguien tuviera el capital necesario para implementarlas. Elena sirvió el café en la bandeja de porcelana que reservaban para los clientes importantes, añadiendo las tazas de cerámica italiana y las servilletas de lino que Sofía insistía en usar para causar la impresión correcta. Mientras caminaba hacia la oficina del licenciado Herrera, Elena pudo escuchar fragmentos de la conversación a través de la puerta parcialmente abierta. Situación más grave de lo que pensábamos. Era la voz del licenciado Herrera teñida de preocupación. Pero seguramente podemos renegociar los términos. Esa era Roberto, sonando menos confiado de lo usual. Los inversionistas están perdiendo la paciencia, Roberto. Si no encontramos una solución pronto... Elena llamó suavemente a la puerta y entró con la bandeja. La oficina del licenciado Herrera era la más grande del piso, con una vista panorámica de la ciudad y decorada con muebles de madera oscura que irradiaban autoridad y éxito. El licenciado era un hombre de 60 años, con cabello plateado y líneas de expresión que hablaban de décadas manejando crisis empresariales. «Ah, Elena», dijo el licenciado Herrera con una sonrisa tensa. «Justo a tiempo. Gracias por el café». Elena sirvió las tazas en silencio, pero mantuvo los oídos atentos. Roberto y Sofía parecían haberse olvidado completamente de su presencia, tratándola como parte del mobiliario. Era una ventaja que Elena había aprendido a explotar a lo largo de los años. Como les estaba explicando, continuó el licenciado Herrera después de tomar un sorbo de café, necesitamos una inyección de capital fresco de al menos 2 millones de pesos para mantener la empresa a flote. Los bancos no están dispuestos a extender más crédito, y nuestros inversionistas actuales ya han contribuido más de lo que inicialmente acordaron. Roberto se pasó la mano por el cabello, desbaratando su peinado cuidadosamente arreglado. Tiene que haber otra opción, licenciado. Esta empresa es nuestra vida. No podemos simplemente dejar que se hunda. Entiendo su frustración, Roberto, respondió el licenciado Herrera. Pero las matemáticas no mienten. Si no conseguimos ese capital en las próximas 6 semanas, tendremos que considerar la bancarrota o la venta de activos. Sofía se inclinó hacia adelante, su expresión de confianza habitual reemplazada por algo que se parecía al pánico. ¿Y qué pasaría con nuestros empleos? ¿Con nuestras posiciones en la empresa? En caso de bancarrota, todo el personal sería liquidado, explicó el licenciado Herrera con la brutal honestidad que caracteriza a los buenos abogados corporativos. En caso de venta, dependería completamente de los nuevos propietarios. Podrían decidir mantener al personal actual, o podrían optar por traer su propio equipo. Elena terminó de servir el café y se dirigió hacia la puerta, pero la voz del licenciado Herrera la detuvo. «Elena, ¿podrías quedarte un momento? Tengo algunas preguntas sobre los archivos administrativos». Roberto y Sofía intercambiaron otra de sus miradas secretas, pero Elena pudo detectar irritación en sus expresiones. Era obvio que preferían mantener estas conversaciones sin la presencia de personal de apoyo, pero el licenciado Herrera tenía sus propias prioridades. «Por supuesto, licenciado», respondió Elena, tomando asiento en la silla que él le indicó.
Elena ha estado con la empresa desde casi el principio, explicó el licenciado Herrera a Roberto y Sofía. Su conocimiento institucional podría ser valioso mientras exploramos nuestras opciones. Roberto se movió incómodamente en su silla. Licenciado, Elena es muy capaz en sus tareas administrativas, pero no creo que tenga la experiencia necesaria para contribuir a discusiones de esta naturaleza. Elena sintió la familiar punzada de humillación, pero esta vez la acompañó algo nuevo. Una furia fría y calculada que se extendía por su pecho como hielo ardiente. Roberto la estaba desestimando frente a su jefe, minimizando 8 años de dedicación y conocimiento de la empresa, todo para mantener su propia imagen de indispensabilidad. En realidad, dijo Elena con voz clara y controlada, he estado siguiendo de cerca la situación financiera de la empresa. Como coordinadora administrativa, proceso todas las facturas, manejo las cuentas por pagar y tengo acceso completo a los registros contables. El licenciado Herrera levantó las cejas con interés. ¿Y qué has observado, Elena? Elena miró directamente a Roberto mientras respondía. He notado que nuestros gastos operativos han aumentado 30% en los últimos 18 meses, principalmente en viáticos, comidas de negocios y gastos de representación. Al mismo tiempo, nuestro tiempo promedio de cobro se ha extendido de 30 a 60 días, lo que ha creado un problema serio de flujo de caja. Sofía la miró con sorpresa genuina, como si Elena hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. ¿Cómo sabes todo eso? Porque proceso todos los documentos, respondió Elena simplemente. También he notado que hemos perdido 3 clientes importantes en los últimos 6 meses, y que nuestros márgenes de ganancia han disminuido porque estamos aceptando proyectos con presupuestos cada vez más bajos. Roberto se aclaró la garganta incómodamente. Elena, esas son observaciones muy generales. La gestión empresarial es mucho más compleja de lo que pueden reflejar los números en papel. Pero el licenciado Herrera parecía genuinamente interesado en la perspectiva de Elena. ¿Y tienes alguna idea sobre cómo se podrían abordar estos problemas? Elena sintió cómo el corazón le latía más rápido. Esta era su oportunidad de demostrar que las clases nocturnas habían valido la pena, que ella tenía más que ofrecer que simplemente archivar documentos y preparar café. Bueno, comenzó Elena, eligiendo sus palabras cuidadosamente. He estado estudiando administración empresarial, y creo que hay varias estrategias que podrían ayudar. Primero, necesitamos implementar un sistema de gestión de cuentas por cobrar más agresivo. Segundo, deberíamos revisar nuestros procesos operativos para identificar ineficiencias. Y tercero, Elena, la interrumpió Roberto con una sonrisa forzada. Aprecio tu entusiasmo, pero esto no es un examen de escuela. Estamos hablando de problemas reales que requieren experiencia real. La condescendencia en su voz fue como una bofetada, pero Elena se mantuvo firme. Tienes razón, Roberto. Es por eso que también he estado analizando a nuestros competidores. Empresas como Consultoría Integral del Valle han aumentado su participación en el mercado, ofreciendo servicios especializados que nosotros podríamos implementar con relativamente poca inversión inicial. El licenciado Herrera se inclinó hacia adelante con interés renovado. ¿Qué tipo de servicios especializados? Auditorías de sostenibilidad y consultoría en responsabilidad social corporativa, respondió Elena con confianza creciente. Es un mercado en expansión, especialmente entre las empresas multinacionales que operan en México. Nuestros clientes actuales ya nos conocen y confían en nosotros. Sería relativamente fácil expandir nuestros servicios en esa dirección. Sofía soltó una risa nerviosa. Elena, me parece que has estado leyendo demasiados libros de negocios. La realidad empresarial es muy diferente de la teoría. Puede ser, admitió Elena, pero los números no mienten. He calculado que si implementáramos estas estrategias y conseguimos el capital necesario para la transición, podríamos aumentar nuestros ingresos en al menos 40% dentro del primer año. Roberto se puso de pie bruscamente, su frustración finalmente desbordándose. Basta. Elena, esto es ridículo. No puedes simplemente llegar aquí y pretender que sabes cómo manejar una empresa porque tomaste algunas clases nocturnas. Llevamos años construyendo este negocio,
Años desarrollando relaciones con clientes, años llevándola al borde de la bancarrota, preguntó Elena con voz suave pero firme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había quedado con la boca abierta. Sofía parecía estar en shock, y el licenciado Herrera observaba la escena con la expresión de alguien que acaba de presenciar algo completamente inesperado. Elena se puso de pie lentamente, sintiendo como algo fundamental había cambiado en la dinámica de la habitación. Durante años había sido invisible, había permitido que otros tomaran el crédito por su trabajo y minimizaran sus contribuciones. Pero ya no era la misma mujer tímida que había comenzado a trabajar en esa empresa 8 años atrás. Licenciado Herrera, dijo Elena con voz clara. Si me disculpa, tengo que regresar a mis tareas administrativas. Pero si necesita más información sobre los análisis que he estado realizando, estaré disponible. Elena salió de la oficina dejando atrás un silencio pesado y cargado de tensión. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, pudo escuchar el murmullo de voces alteradas a través de la puerta cerrada. Roberto y Sofía probablemente estaban tratando de minimizar lo que había ocurrido, explicándole al licenciado Herrera que Elena se había extralimitado y que sus comentarios no debían ser tomados en serio. Pero Elena sabía que había plantado una semilla. El licenciado Herrera era un hombre de negocios experimentado. Podría reconocer el valor cuando lo viera, incluso si venía de una fuente inesperada. Y aunque Roberto y Sofía podrían desestimar sus capacidades, los números y los análisis que Elena había presentado eran sólidos. De vuelta en su escritorio, Elena abrió discretamente una carpeta que mantenía escondida en el cajón inferior de su archivo. Contenía meses de investigación, análisis detallados de la competencia, estudios de mercado sobre servicios de consultoría especializados, proyecciones financieras basadas en diferentes escenarios de crecimiento y una estrategia completa para la revitalización de consultoría empresarial azteca. También contenía documentos de su abogado personal, incluyendo una evaluación completa de la herencia de su abuela. La cantidad era mucho más sustancial de lo que Roberto jamás podría imaginar. Suficiente no solo para vivir cómodamente por el resto de su vida, sino también para hacer inversiones significativas, como por ejemplo, rescatar una empresa al borde de la bancarrota. Elena cerró la carpeta y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo las nubes grises de octubre. En algún lugar allá afuera, Roberto y Sofía creían que tenían controlado su futuro. Creían que Elena era solo un obstáculo menor en su camino hacia la felicidad, una mujer desechable que firmaría dócilmente los papeles de divorcio y desaparecería de sus vidas. No tenían idea de que la mujer invisible que habían estado humillando durante meses estaba a punto de convertirse en la persona más poderosa de sus vidas profesionales. Y Elena había decidido que cuando llegara ese momento, Roberto y Sofía aprenderían exactamente lo que significa subestimar a alguien. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la línea directa del licenciado Herrera. Elena, dijo su voz a través del auricular, ¿podrías venir a mi oficina mañana por la mañana? Me gustaría discutir más a fondo algunos de tus análisis. Y por favor, trae toda la documentación que tengas preparada. Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso. Por supuesto, licenciado. ¿A qué hora le conviene? A las 8 en punto. Y Elena, esto queda entre nosotros por ahora. Cuando Elena colgó el teléfono no pudo evitar sonreír. El juego había comenzado oficialmente, y por primera vez en años, ella tenía las cartas ganadoras en sus manos. Elena llegó al edificio de consultoría empresarial azteca a las 7 de la mañana, 1 hora antes de su cita con el licenciado Herrera. Las calles de Polanco apenas comenzaban a despertar, con el tráfico matutino aún manejable, y el aroma del café mezclándose con el smog característico de la Ciudad de México. Llevaba consigo un maletín negro que había comprado especialmente para esta ocasión, conteniendo toda la documentación que había preparado durante los últimos meses. La noche anterior había sido una de las más largas de su vida. Después de la llamada del licenciado Herrera, Elena había trabajado hasta las 3 de la madrugada, refinando sus análisis, organizando sus propuestas
y preparando una presentación que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Roberto había llegado tarde a casa, como era usual últimamente, probablemente después de una cena íntima con Sofía, y Elena había fingido estar dormida cuando él se deslizó silenciosamente en la cama. Mientras esperaba en su escritorio, Elena repasó mentalmente los eventos de los últimos meses que la habían llevado a este momento. Todo había comenzado con la muerte de su abuela Mercedes 6 meses atrás. La anciana de 87 años había fallecido pacíficamente en su sueño, dejando atrás no solo un vacío emocional irreemplazable en la vida de Elena, sino también una herencia que había sorprendido incluso a los abogados especializados en sucesiones. Mercedes Vázquez había sido una mujer extraordinaria disfrazada de ordinaria. Durante décadas, había vivido modestamente en una casa de 2 plantas en la colonia Roma, trabajando como costurera y ahorrando cada peso que podía. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera sus propios hijos, era que Mercedes había estado invirtiendo sistemáticamente en bienes raíces desde los años 70. Pequeñas propiedades en colonias que entonces parecían sin valor, terrenos en las afueras de la ciudad que ahora formaban parte del área metropolitana, departamentos en edificios que con el tiempo se habían vuelto codiciados. Cuando los abogados terminaron de hacer el inventario completo, la herencia de Elena ascendía a 52 millones de pesos en propiedades, más 8 millones en inversiones diversas y cuentas bancarias. Era una fortuna que convertía a Elena en una mujer independiente de la noche a la mañana, pero que ella había decidido mantener en secreto absoluto mientras navegaba por las aguas traicioneras de su divorcio. Roberto asumía que la herencia era mínima porque Mercedes había vivido modestamente. Incluso los hijos de la abuela, los tíos de Elena, habían quedado atónitos al descubrir la verdadera extensión del patrimonio familiar. Elena había heredado la mayor parte porque había sido la única nieta que visitaba regularmente a Mercedes, la única que se había tomado el tiempo de escuchar sus historias sobre el trabajo duro y la perseverancia. Las apariencias engañan, mija, solía decir la abuela Mercedes durante sus largas conversaciones dominicales. La gente ve lo que quiere ver. Si quieres que te subestimen, actúa como si no tuvieras nada. Si quieres que te respeten, demuéstrales lo que vales cuando menos lo esperen. A las 7:50 de la mañana, Elena se dirigió hacia la oficina del licenciado Herrera. Los pasillos estaban silenciosos, con solo el zumbido de los sistemas de aire acondicionado y el lejano ruido del tráfico matutino filtrándose a través de las ventanas. Roberto y Sofía no llegarían hasta las 9, lo que le daba a Elena tiempo suficiente para su reunión crucial. El licenciado Herrera la recibió con una taza de café humeante y una expresión que mezclaba curiosidad profesional con algo que Elena no había visto antes: respeto genuino. Durante los 8 años que llevaba trabajando en la empresa, el director general la había tratado cordialmente pero de manera distante, como se trata a un empleado competente pero intercambiable. «Elena, gracias por llegar temprano», dijo el licenciado Herrera, señalándole una silla frente a su escritorio. «Después de nuestra conversación de ayer, pasé toda la noche revisando nuestros registros financieros. Tus observaciones eran inquietantemente precisas». Elena abrió su maletín y extrajo una carpeta azul marino cuidadosamente organizada. «Licenciado, he estado monitoreando la situación financiera de la empresa durante varios meses. Lo que compartí ayer fue solo la superficie de mis análisis. Durante las siguientes 2 horas, Elena presentó un diagnóstico completo de consultoría empresarial azteca, que era tan detallado como brutal. Había identificado cada área problemática, desde la gestión ineficiente de cuentas por cobrar hasta los gastos excesivos en entretenimiento corporativo. Más importante aún, había desarrollado un plan integral de reestructuración que podría no solo salvar la empresa, sino convertirla en una de las consultoras más exitosas de la Ciudad de México. El problema principal, explicó Elena, extendiendo una hoja de cálculo sobre el escritorio, no es la falta de clientes o la calidad de nuestros servicios. Es la gestión financiera y la falta de especialización estratégica. Estamos tratando de ser todo para todos, en lugar de destacar en áreas específicas donde podemos comandar tarifas premium.
El licenciado Herrera estudió los números con la concentración de un cirujano examinando rayos X. Estos análisis son extraordinariamente sofisticados, Elena. ¿Dónde aprendiste a hacer proyecciones financieras tan detalladas? En mis clases nocturnas, respondió Elena con una sonrisa modesta. Pero también he estado estudiando por mi cuenta. Libros de gestión empresarial, cursos en línea sobre análisis financiero, casos de estudio de empresas similares que han enfrentado crisis parecidas. Y esta propuesta de especialización en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Elena se inclinó hacia adelante, su voz cobrando la pasión que sentía por el proyecto. Es el futuro de la consultoría empresarial, licenciado. Las regulaciones gubernamentales están volviéndose más estrictas. Los consumidores están demandando mayor responsabilidad corporativa, y las empresas multinacionales necesitan cumplir con estándares internacionales cada vez más complejos. Si nos posicionamos como líderes en este nicho, podríamos multiplicar nuestros ingresos. El licenciado Herrera se recostó en su silla, observando a Elena con una expresión que ella nunca había visto antes. No era la mirada condescendiente que estaba acostumbrada a recibir de Roberto, ni la indiferencia educada que caracterizaba la mayoría de sus interacciones profesionales. Era respeto genuino, mezclado con sorpresa y quizás algo de admiración. Elena, tengo que hacerte una pregunta directa, dijo finalmente el licenciado Herrera. ¿Por qué nunca habías compartido estas ideas antes? ¿Por qué esperaste hasta que la empresa estuviera al borde del colapso? Elena había estado esperando esa pregunta, y tenía una respuesta honesta preparada. Porque nadie me hubiera escuchado, licenciado. Durante 8 años he sido la coordinadora administrativa invisible. Mis ideas, mis observaciones, mis sugerencias, todas han sido desestimadas o ignoradas. Ayer fue la primera vez que alguien me preguntó directamente qué pensaba sobre la situación de la empresa. Pero tienes más que suficiente conocimiento y capacidad para un puesto directivo, observó el licenciado Herrera. ¿Por qué nunca solicitaste una promoción? Elena sonrió con ironía. Lo hice, 3 veces en los últimos 5 años. Cada vez me dijeron que necesitaba más experiencia o que mi perfil no encajaba con las posiciones disponibles. Curiosamente, esas posiciones siempre fueron para hombres con menos experiencia en la empresa que yo. El licenciado Herrera hizo una mueca de disgusto. Como abogado corporativo experimentado, reconocía las implicaciones legales de lo que Elena estaba describiendo. Discriminación laboral por género era un tema delicado que ninguna empresa podía permitirse ignorar en el clima legal actual. Elena, necesito preguntarte algo más, dijo el licenciado Herrera después de un momento de silencio. Esta propuesta de reestructuración que has desarrollado, ¿cuánto capital requeriría para su implementación? Elena había estado esperando esa pregunta también. Era el momento crucial donde su conocimiento empresarial se encontraba con sus recursos financieros recién adquiridos. Según mis cálculos, necesitaríamos aproximadamente 3 millones de pesos para la transición inicial, 2 millones para resolver el problema de flujo de caja inmediato, y 1 millón adicional para la capacitación del personal, la certificación en nuevas especialidades y las campañas de marketing para reposicionar la empresa. Esa es una inversión considerable, murmuró el licenciado Herrera. Como te mencioné ayer, nuestras opciones de financiamiento son extremadamente limitadas. Elena respiró profundamente. Este era el momento que había estado imaginando durante semanas. El momento en que revelaría sus cartas y cambiaría el juego para siempre. Licenciado, ¿qué pasaría si le dijera que conozco a un inversionista potencial que estaría dispuesto a proporcionar ese capital? El licenciado Herrera levantó las cejas. ¿Un inversionista? ¿Quién? Yo. El silencio que siguió fue tan completo que Elena pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared y el zumbido distante de los elevadores. El licenciado Herrera la miró fijamente, como si estuviera tratando de procesar información que no encajaba con su comprensión previa de la realidad. ¿Tú? Preguntó finalmente. Elena, no entiendo. ¿Cómo podrías tener acceso a esa cantidad de capital? Elena extrajo otra carpeta de su maletín
Esta color verde oscuro y marcada con el sello de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la Ciudad de México. Mi herencia, licenciado. Resulta que mi abuela era considerablemente más próspera de lo que aparentaba. Durante los siguientes 30 minutos, Elena le explicó al licenciado Herrera los detalles de su herencia, mostrándole documentos que certificaban su nueva situación financiera. Vio cómo la expresión del director general cambiaba gradualmente de confusión a sorpresa, de sorpresa a comprensión, y de comprensión a algo que se parecía mucho al alivio. «Esto cambia todo», murmuró el licenciado Herrera, revisando los documentos por tercera vez. «Con este capital y tu plan de reestructuración, no solo podríamos salvar la empresa, podríamos transformarla completamente». «Exactamente», confirmó Elena. «Pero tengo algunas condiciones». El licenciado Herrera levantó la vista de los documentos. «¿Qué tipo de condiciones?» Elena había estado preparando esta conversación durante semanas, ensayando cada palabra y anticipando cada posible objeción. Primera condición: quiero una participación mayoritaria en la empresa. Con mi inversión de 3 millones, estaría poniendo más capital del que cualquier otro socio ha contribuido jamás. Segunda condición: quiero el título de directora general adjunta, con autoridad real sobre las operaciones diarias. Tercera condición: quiero que mi plan de reestructuración se implemente en su totalidad, sin interferencias ni modificaciones no autorizadas. El licenciado Herrera se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que Elena estaba proponiendo. «Elena, esas son condiciones muy significativas. Esencialmente estarías convirtiéndote en la propietaria principal de la empresa». «Con el debido respeto, licenciado», respondió Elena con voz firme. «Sería la propietaria principal porque estaría salvando la empresa de la bancarrota. Sin esta inversión, todos perdemos nuestros empleos en 6 semanas. Con esta inversión todos tenemos la oportunidad de prosperar». El licenciado Herrera asintió lentamente. «Tienes razón, por supuesto. Pero necesito preguntarte algo más. ¿Cómo encaja tu situación personal en todo esto? El divorcio, tu relación con Roberto». Elena sonrió, y por primera vez en meses fue una sonrisa genuina y completamente libre de amargura. «Mi situación personal es exactamente la razón por la cual esta oportunidad es tan apropiada. Roberto y Sofía han estado riéndose de mi divorcio, asumiendo que soy una mujer sin recursos que se quedará con nada. Van a descubrir lo equivocados que estaban. Ellos no saben sobre tu herencia. No tienen ni idea», confirmó Elena. «Roberto asume que la herencia de mi abuela son tal vez 50,000 pesos y algunos muebles viejos. Va a ser una sorpresa considerable cuando descubra que su futura ex-esposa acaba de convertirse en su jefa». El licenciado Herrera soltó una risa involuntaria. «Elena, tengo que admitir que hay cierta justicia poética en esta situación». «Justicia es exactamente la palabra correcta», concordó Elena. «Durante años he sido invisible en esta empresa. He contribuido, he trabajado duro, he ofrecido ideas que fueron ignoradas. Ahora tengo la oportunidad de demostrar lo que realmente valgo y de asegurarme de que mi trabajo sea finalmente reconocido». En ese momento escucharon voces en el pasillo. Roberto y Sofía habían llegado, y sus risas resonaban por todo el piso mientras se dirigían hacia sus respectivas oficinas. Elena miró su reloj. Eran las 9:15. Como siempre, llegaban tarde y sin ninguna preocupación por las responsabilidades que los esperaban. «¿Cuándo quieres hacer el anuncio?», preguntó el licenciado Herrera. Elena cerró su maletín con un clic definitivo. «Esta tarde. Quiero llamar a una reunión de todo el personal a las 3 de la tarde. Es hora de que todos sepan que Consultoría Empresarial Azteca tiene una nueva dirección, literalmente». El licenciado Herrera extendió su mano a Elena. «Entonces, bienvenida al equipo directivo. Directora General Adjunta». Elena estrechó su mano, sintiendo cómo el poder real fluía entre sus dedos por primera vez en su vida. «Gracias, licenciado. Creo que va a ser un cambio muy interesante para todos». Cuando Elena salió de la oficina del licenciado Herrera, el resto de la oficina había llegado y comenzado sus rutinas diarias. Roberto estaba en su escritorio, hablando por teléfono con lo que parecía ser un cliente importante. Sofía estaba en la máquina de café,
contándole a las otras secretarias sobre sus planes de fin de semana, con obvias referencias a Roberto sin mencionarlo directamente. Elena caminó hasta su escritorio y comenzó a trabajar en sus tareas administrativas habituales, pero con una diferencia crucial. Ahora sabía que era la última vez que realizaría esas funciones como empleada subordinada. Mañana sería una mujer completamente diferente en un mundo completamente diferente. Alrededor de las 10:30, Roberto se acercó a su escritorio con una expresión de curiosidad mal disimulada. «Elena, ¿de qué hablaste con el licenciado Herrera esta mañana? Sofía me dijo que te vio salir de su oficina». Elena levantó la vista de su computadora con expresión inocente. «Solo asuntos administrativos, Roberto. Nada que te deba preocupar». «¿Asuntos administrativos que requieren 2 horas de reunión?», presionó Roberto. «Eso parece un poco excesivo para discutir archivos y procedimientos». El licenciado Herrera tenía algunas preguntas sobre los registros financieros, respondió Elena sin mentir técnicamente. Como coordinadora administrativa, tengo acceso a información que él necesitaba revisar. Roberto frunció el ceño. Elena, espero que no estés tratando de meterte en asuntos que no te corresponden. La situación financiera de la empresa es responsabilidad de la gerencia, no del personal administrativo. Elena sintió la familiar punzada de irritación ante la condescendencia de Roberto, pero esta vez la acompañó algo nuevo, una anticipación deliciosa de lo que estaba por venir. Por supuesto, Roberto. Entiendo perfectamente cuáles son mis responsabilidades y cuáles no. Bien, dijo Roberto aparentemente satisfecho con su respuesta. Por cierto, ¿ya firmaste los papeles del divorcio? Mi abogado está presionando para acelerar el proceso. Elena sonrió dulcemente. Todavía estoy esperando que mi abogado termine su revisión. Estos asuntos legales pueden ser muy complicados cuando hay propiedades y herencias involucradas. ¿Propiedades y herencias? Roberto soltó una risa. Elena, no dramatices. Tu abuela tenía una casa modesta y tal vez algunos ahorros. No es como si fueras a convertirte en millonaria de la noche a la mañana. Nunca se sabe, respondió Elena con voz neutral. Las sorpresas pueden venir de donde menos las esperas. Roberto la miró con una expresión extraña, como si estuviera tratando de descifrar un código. ¿Hay algo que no me estás diciendo, Elena? Muchas cosas, Roberto, admitió Elena con honestidad completa. Pero no te preocupes. Muy pronto sabrás todo lo que necesitas saber. Después de que Roberto se alejara hacia su oficina, Elena continuó con su trabajo matutino, pero su mente estaba enfocada en las 3 de la tarde. Había decidido que la reunión de personal sería el momento perfecto para revelar los cambios que estaban por venir. Quería que Roberto y Sofía experimentaran el shock en público, frente a todos los colegas que habían presenciado meses de humillaciones. A las 12 del mediodía, Elena salió de la oficina para almorzar, pero en lugar de ir a su restaurante económico usual, se dirigió al bufete de abogados que manejaba su herencia. Tenía documentos finales que firmar y transferencias bancarias que autorizar. En una hora, los 3 millones de pesos estarían disponibles para la inversión en consultoría empresarial azteca. El bufete Martínez y Asociados ocupaba 2 pisos completos de un edificio de cristal en Santa Fe, con una decoración que emanaba prosperidad y éxito. El licenciado Martínez, un hombre elegante de 50 años, la recibió en su oficina con vista panorámica de la ciudad. «Señora Morales, todo está listo para la transferencia», le informó. «Solo necesito confirmar una vez más que está segura de esta inversión. Es una cantidad considerable, y las empresas en crisis siempre conllevan cierto riesgo». Elena había considerado todos los riesgos posibles durante semanas de análisis. «Licenciado Martínez, esta no es una inversión emocional. He analizado exhaustivamente la situación financiera de la empresa. He desarrollado un plan de reestructuración sólido y tengo la experiencia necesaria para implementarlo. Más importante aún, conozco cada aspecto del negocio mejor que cualquier inversionista externo. ¿Y la situación personal, el divorcio? ¿Está segura de que no está afectando su juicio empresarial?» Elena sonrió. «Mi situación personal es exactamente la razón por la cual esta inversión tiene tanto sentido. Durante años he sido subestimada y marginada. Ahora tengo la oportunidad de demostrar mi verdadero valor
mientras construyo algo que será completamente mío. Después de firmar los documentos finales, Elena regresó a la oficina con una sensación de poder que nunca había experimentado antes. El dinero había sido transferido, los contratos estaban en proceso, y en menos de 3 horas, se convertiría oficialmente en la propietaria mayoritaria de Consultoría Empresarial Azteca. De vuelta en su escritorio, Elena notó que Roberto y Sofía estaban teniendo una conversación intensa en la oficina de él. A través de las paredes de vidrio, podía ver que ambos parecían preocupados por algo. Probablemente el licenciado Herrera les había mencionado que habría una reunión de personal importante esa tarde, sin revelar los detalles específicos. A las 2:45, Elena se dirigió al baño para refrescarse antes de la reunión. Se miró en el espejo, observando a la mujer que había emergido de meses de humillación y crecimiento personal. Ya no era la Elena tímida que aceptaba cualquier trato despectivo. Era una mujer que había convertido el dolor en poder, la invisibilidad en oportunidad y la subestimación en ventaja estratégica. Cuando Elena entró a la sala de juntas a las 3 en punto, todos los empleados de Consultoría Empresarial Azteca ya estaban reunidos. Roberto y Sofía se sentaron juntos en un lado de la mesa, obviamente esperando que la reunión tratara sobre despidos o cierres. Los otros empleados lucían nerviosos e inciertos, conscientes de que las reuniones de emergencia rara vez traían buenas noticias. El licenciado Herrera se puso de pie en la cabecera de la mesa, carraspeó para obtener atención y comenzó a hablar. Gracias a todos por reunirse con tan poco aviso, comenzó. Como muchos de ustedes saben, nuestra empresa ha estado enfrentando algunos desafíos financieros significativos en los últimos meses. Hoy estoy aquí para anunciar que hemos encontrado una solución que no solo resolverá estos problemas, sino que posicionará a Consultoría Empresarial Azteca para un crecimiento sin precedentes. Elena observó las expresiones alrededor de la mesa. Roberto parecía aliviado pero confundido. Sofía lucía escéptica, y el resto del personal mostraba una cautela esperanzada. Hemos recibido una propuesta de inversión de 3 millones de pesos, continuó el licenciado Herrera, junto con un plan de reestructuración completo que transformará nuestros servicios y nuestra posición en el mercado. Esta inversión nos permitirá no solo mantenernos operando, sino convertirnos en líderes en el sector de consultoría especializada. Roberto se inclinó hacia adelante con interés renovado. ¿Quién es el inversionista, licenciado? ¿Es una empresa que conocemos? El licenciado Herrera sonrió, y Elena pudo detectar un destello de diversión en sus ojos. El inversionista está aquí con nosotros hoy. De hecho, es alguien que conoce esta empresa mejor que nadie. Alguien que ha estado observando nuestras operaciones durante años y ha desarrollado un entendimiento profundo de nuestras fortalezas y debilidades. Sofía miró alrededor de la mesa con curiosidad. ¿Uno de nosotros? ¿Quién tiene acceso a esa cantidad de capital? Elena se puso de pie lentamente, sintiendo cómo todos los ojos se volvían hacia ella. El silencio en la habitación era tan denso que parecía sólido. Yo, dijo Elena con voz clara y firme, soy la inversionista. La reacción fue instantánea y dramática. Roberto se quedó con la boca abierta como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Sofía soltó una exclamación ahogada y se llevó la mano al pecho. El resto de los empleados intercambiaron miradas de sorpresa y confusión. ¿Tú? Preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. ¿Tú tienes 3 millones de pesos? Tengo considerablemente más que eso, respondió Elena con calma. Mi herencia resultó ser mucho más sustancial de lo que cualquiera imaginaba, incluyéndome a mí al principio. Sofía se puso de pie bruscamente, su cara enrojeciendo. Esto es ridículo. Elena, no puedes simplemente aparecer y pretender que eres empresaria porque heredaste algo de dinero. No tienes experiencia gerencial, no tienes... Tengo 8 años de experiencia en esta empresa. La interrumpió Elena con voz firme. Conozco cada cliente, cada proceso, cada fortaleza y cada debilidad de este negocio. He desarrollado un plan de reestructuración que no solo salvará la empresa, sino que la convertirá en la consultora más exitosa de su clase en la Ciudad de México. Roberto se había puesto de pie también, su cara alternando entre la palidez y el rojo. Elena, esto es imposible.
¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Y por qué no me dijiste nada? Elena lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. No te dije nada por la misma razón que no sabías que tu esposa tenía las capacidades empresariales para salvar tu trabajo, porque nunca te molestaste en prestar atención real a quien soy realmente. El licenciado Herrera carraspeó suavemente. Si me permiten continuar, hay más detalles que necesitan conocer. Con esta inversión, Elena se convertirá en la propietaria mayoritaria de Consultoría Empresarial Azteca y asumirá el cargo de directora general adjunta, con autoridad operacional completa. El silencio que siguió fue tan absoluto que Elena pudo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes arriba de sus cabezas. Roberto la miraba como si fuera una extraña, como si la mujer que había compartido su cama durante 10 años hubiera sido reemplazada por alguien completamente diferente. Y en cierto sentido, pensó Elena, eso era exactamente lo que había sucedido. El silencio en la sala de juntas se extendía como una telaraña invisible, envolviendo a todos los presentes en una tensión que parecía vibrar en el aire mismo. Elena mantuvo su posición de pie, observando cómo las expresiones de shock se transformaban gradualmente en comprensión, incredulidad, y en el caso específico de Roberto y Sofía, en algo que se acercaba peligrosamente al pánico. Roberto fue el primero en recuperar la voz, aunque sonó ronca y temblorosa. Elena, esto tiene que ser algún tipo de broma. Directora general adjunta, propietaria mayoritaria, ¿tú eres coordinadora administrativa? Completó Elena con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, Roberto. Eso es lo que he sido hasta hoy. Mañana seré tu jefa. La palabra jefa cayó sobre la mesa como una bomba, y Elena pudo ver cómo Roberto procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó por un espectro completo de emociones. Confusión, negación, comprensión horrible y finalmente, terror profesional. Sofía se había quedado inmóvil en su silla, con los ojos fijos en Elena como si estuviera viendo un fantasma. Su maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar la palidez que se había extendido por su rostro, ni la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al borde de la mesa. Esto no puede estar pasando, murmuró Sofía, más para sí misma que para el resto de la habitación. Elena, tú no sabes nada sobre dirigir una empresa. Has estado archivando papeles y preparando café durante años. No puedes simplemente... ¿Simplemente qué? Preguntó Elena, su voz tomando un tono más duro. ¿Simplemente tomar control de mi futuro? ¿Simplemente usar mi educación y mi experiencia para construir algo valioso? ¿Simplemente dejar de ser invisible? El licenciado Herrera intervino suavemente, extendiendo una carpeta sobre la mesa. Creo que sería útil si Elena compartiera algunos detalles de su plan de reestructuración con todos ustedes. Después de todo, estos cambios los afectarán a todos. Elena abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de un documento de 10 páginas que había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. Era un plan de transformación empresarial tan detallado como ambicioso, que convertiría a Consultoría Empresarial Azteca, de una empresa generalista, al borde de la bancarrota, en una consultora especializada y altamente rentable. Como pueden ver en la página 3, comenzó Elena con la confianza de alguien que había practicado esta presentación docenas de veces. Nuestra nueva especialización será en consultoría de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Es un mercado en crecimiento exponencial, especialmente entre las empresas multinacionales que operan en México. Roberto hojeó el documento con expresiones que alternaban entre sorpresa genuina y algo que parecía ser reconocimiento reluctante. Como gerente de cuentas corporativas, tenía suficiente experiencia para reconocer un buen plan de negocios cuando lo veía, sin importar cuán inesperada fuera la fuente. Estos números, murmuró Roberto, señalando una tabla de proyecciones financieras. ¿Cómo obtuviste estos datos de mercado? ¿Esta información sobre nuestros competidores? Investigación, respondió Elena simplemente. Mientras ustedes estaban ocupados con otros asuntos, yo estaba estudiando el mercado, analizando tendencias, identificando oportunidades. Durante los últimos 6 meses,
He dedicado entre 4 y 6 horas diarias a este proyecto. Sofía soltó una risa histérica. ¿6 horas diarias cuándo? ¿Entre preparar café y archivar documentos? Elena la miró directamente, y por primera vez en años, Sofía desvió la mirada. Por las noches, Sofía, mientras Roberto llegaba tarde a casa después de sus cenas de negocios contigo, yo estaba en mi computadora, construyendo el futuro de esta empresa. La implicación detrás de las palabras de Elena era cristalina, y Elena pudo ver cómo Roberto se encogía ligeramente en su silla. Durante meses, había estado mintiendo sobre sus horarios, inventando reuniones de trabajo que no existían para pasar tiempo con Sofía. Ahora descubría que mientras él creía estar engañando exitosamente a su esposa, ella había estado usando ese tiempo para construir un imperio. En la página 5, continuó Elena, dirigiéndose al resto del grupo, encontrarán el plan de capacitación del personal. Todos los consultores actuales tendrán la oportunidad de certificarse en nuestras nuevas especialidades. Esto incluirá cursos sobre auditorías de sostenibilidad, implementación de programas de responsabilidad social corporativa y cumplimiento de estándares internacionales como GRI y SASB. María Elena Rodríguez, una de las consultoras junior más jóvenes de la empresa, levantó la mano tímidamente. ¿Y qué pasa con nuestros clientes actuales? ¿No perderíamos contratos existentes durante la transición? Elena sonrió, genuinamente impresionada por la pregunta. Era exactamente el tipo de pensamiento estratégico que necesitaría de su equipo durante los próximos meses. Excelente pregunta, María Elena. En la página 7, verán que he identificado a todos nuestros clientes actuales que ya tienen necesidades de sostenibilidad que no están siendo atendidas. Podemos expandir nuestros contratos existentes mientras desarrollamos nuevas líneas de servicio. Jorge Mendoza, el consultor senior más experimentado de la empresa después de Roberto, se inclinó hacia adelante con interés. Elena, estos números de crecimiento proyectado asumen un aumento de tarifas considerable. ¿Cómo sabes que el mercado estará dispuesto a pagar estas cantidades? Porque ya lo está pagando, respondió Elena con confianza. He identificado 5 empresas consultoras en la Ciudad de México que ya están cobrando estas tarifas por servicios similares. La diferencia es que ellos están saturados, y nosotros podemos capturar su demanda excedente mientras desarrollamos nuestras propias especialidades únicas. Roberto había estado siguiendo la presentación en silencio, pero Elena podía ver que su mente empresarial estaba procesando la información a pesar de su shock personal. Elena, esto es realmente impresionante, admitió finalmente. Pero implementar cambios de esta magnitud requiere más que capital. Requiere experiencia gerencial, habilidades de liderazgo, habilidades como las que he demostrado coordinando proyectos complejos durante 8 años, interrumpió Elena, como las que usé para identificar exactamente por qué esta empresa estaba fallando, cuando nadie más se había dado cuenta. Como las que me permitieron desarrollar este plan mientras mantenía todas mis responsabilidades administrativas regulares. El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Tal vez este sería un buen momento para discutir los cambios organizacionales específicos que acompañarán esta reestructuración. Elena asintió y se dirigió al pizarrón blanco que ocupaba una pared completa de la sala de juntas. Con marcadores de colores, comenzó a dibujar un nuevo organigrama que mostraba la estructura organizacional renovada de la empresa. Como propietaria mayoritaria y directora general adjunta, explicó Elena mientras dibujaba, tendré autoridad final sobre todas las decisiones operacionales. El licenciado Herrera continuará como presidente del consejo y director general titular, pero las operaciones diarias serán mi responsabilidad. Roberto estudió el organigrama con expresión cada vez más sombría. ¿Y mi posición como gerente de cuentas corporativas? Elena se volvió hacia él con una expresión que era profesional pero fría. Tu posición dependerá completamente de tu desempeño durante la transición, Roberto. Tendrás la oportunidad de capacitarte en nuestras nuevas especialidades y demostrar que puedes contribuir al éxito de la empresa renovada. ¿Tendrás que aprobar mis decisiones?, preguntó Roberto, su voz apenas audible. Todas las decisiones importantes, sí, confirmó Elena. Reportarás directamente a mí.
como todos los gerentes de departamento. Sofía, que había permanecido en silencio durante varios minutos, finalmente encontró su voz. ¿Y yo? ¿Qué pasa con mi posición? Elena se volvió hacia Sofía con una expresión que era puramente empresarial, desprovista de cualquier emoción personal. Tu posición como asistente ejecutiva será evaluada junto con todas las demás. Si puedes demostrar las competencias necesarias para nuestro nuevo enfoque empresarial, habrá oportunidades para ti. Si no, ¿qué? Desafió Sofía, recuperando algo de su confianza habitual. Si no, encontrarás que el mercado laboral para asistentes ejecutivas sin especialización es bastante competitivo, respondió Elena con calma, especialmente cuando no tienes referencias excepcionales de tu empleador anterior. La amenaza implícita era clara, y Sofía se hundió en su silla como si hubiera sido abofeteada. Elena acababa de demostrar que tenía el poder no solo de mantener o despedir a Sofía, sino de influir en sus perspectivas de empleo futuro a través de referencias y reputación profesional. Jorge Mendoza levantó la mano nuevamente. Elena, ¿cuál es el cronograma para esta transición? La implementación comenzará inmediatamente, respondió Elena, volviendo su atención al organigrama. En las próximas 2 semanas, todos los empleados tendrán evaluaciones individuales conmigo para discutir sus roles en la empresa renovada. La capacitación especializada comenzará el primer lunes del próximo mes, y esperamos tener nuestras primeras certificaciones completadas dentro de 90 días. María Elena levantó la mano tímidamente. ¿Y los empleados que no puedan o no quieran adaptarse a los nuevos requerimientos? Elena había anticipado esa pregunta. Recibirán paquetes de liquidación generosos y referencias neutrales. No es mi intención castigar a nadie por no encajar con nuestra nueva dirección, pero tampoco puedo permitir que la nostalgia o la lealtad personal comprometan el éxito de la empresa. El licenciado Herrera se puso de pie. Creo que esto cubre los puntos principales por ahora. Elena y yo estaremos disponibles para reuniones individuales con cualquiera que tenga preguntas específicas sobre su posición o el proceso de transición. Mientras los empleados comenzaban a salir de la sala de juntas, Elena notó las diversas reacciones. Jorge y María Elena parecían emocionados por las oportunidades de crecimiento profesional. Los empleados administrativos parecían nerviosos pero esperanzados. Roberto y Sofía permanecieron en sus asientos, aparentemente incapaces de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Cuando la sala se había vaciado excepto por Elena, Roberto, Sofía y el licenciado Herrera, el silencio se volvió pesado e incómodo. Elena organizó sus documentos meticulosamente, saboreando cada segundo de la incomodidad que irradiaba de Roberto y Sofía. Elena, dijo Roberto finalmente, su voz ronca. Necesitamos hablar. Esto cambia. Todo. Sí, concordó Elena sin levantar la vista de sus papeles. Cambia todo. A partir de mañana nuestras interacciones serán puramente profesionales. Reportarás a mí como cualquier empleado reporta a su supervisor. Pero comenzó Roberto. Somos esposos en proceso de divorcio, lo corrigió Elena firmemente. Y ahora también somos jefa y empleado. Espero que puedas mantener estas relaciones separadas de manera profesional. Sofía se puso de pie bruscamente, su cara enrojecida por una mezcla de humillación y furia. Elena, esto es venganza. Esto es personal. Estás usando tu dinero para... Elena se levantó también, y por primera vez en años, se sintió más alta que Sofía. Esto es negocios, Sofía. Puro y simple. He identificado una oportunidad de inversión rentable y tengo el capital para aprovecharla. Si tu relación personal con mi futuro ex esposo te hace sentir incómoda trabajando aquí, eres libre de buscar empleo en otra parte. ¿Me estás corriendo?, preguntó Sofía, incredulidad mezclándose con pánico en su voz. Te estoy ofreciendo una elección, respondió Elena con calma. Puedes adaptarte a la nueva realidad profesional de esta empresa, o puedes buscar un ambiente de trabajo que sea más compatible con tus necesidades personales. Roberto se puso de pie y puso una mano protectora en el brazo de Sofía. Elena, Sofía es una empleada valiosa. Ha estado aquí durante 2 años y durante esos 2 años, interrumpió Elena,
Sus evaluaciones de desempeño han sido mediocres en el mejor de los casos. Ha llegado tarde consistentemente, ha usado tiempo de oficina para asuntos personales y ha creado un ambiente de trabajo incómodo para varios empleados. Elena abrió una carpeta diferente y extrajo varios documentos. Tengo aquí registros de tardanza, reportes de acoso laboral de 2 empleadas junior y documentación de uso inapropiado de recursos de la empresa. Si Sofía quiere conservar su empleo, necesitará demostrar mejoras inmediatas y sustanciales en todas estas áreas. Sofía miró los documentos con horror creciente. Durante 2 años había asumido que su relación con Roberto la protegía de las consecuencias de su comportamiento profesional. Nunca había considerado que alguien estuviera documentando meticulosamente cada infracción. Elena, yo no sabía que... comenzó Sofía. No sabías que tus acciones tenían consecuencias, completó Elena. Es comprensible. Durante mucho tiempo no las tuvieron. Pero eso ha cambiado ahora. Roberto parecía estar procesando las implicaciones más amplias de la situación. Elena, sobre nuestro divorcio, esto complica las cosas significativamente. Elena sonrió por primera vez desde que la reunión había terminado. Al contrario, Roberto, esto simplifica las cosas enormemente. Ya no tendrás que preocuparte por reclamar la mitad de mi herencia, porque ahora es claramente capital de inversión empresarial. Y ya no tendrás que preocuparte por mantenerme después del divorcio, porque ahora gano considerablemente más que tú. Pero Elena, protestó Roberto, nosotros podríamos reconsiderar. Tal vez el divorcio fue una decisión precipitada. Elena lo miró con una expresión que era pura incredulidad mezclada con disgusto. ¿En serio, Roberto? ¿En serio crees que ahora que he demostrado tener éxito y poder, puedes simplemente cancelar el divorcio y continuar como si nada hubiera pasado? No es eso, dijo Roberto rápidamente. Es solo que, tal vez nos apresuramos. Tal vez podríamos intentar terapia de pareja, trabajar en nuestros problemas. Elena soltó una risa que sonó como cristal rompiéndose. Roberto, durante los últimos 6 meses me has humillado públicamente. Has desestimado cada una de mis contribuciones y has mantenido una relación extramarital con una empleada junior. ¿Y ahora quieres trabajar en nuestros problemas porque descubriste que soy financieramente independiente? Elena, eso no es... comenzó Roberto. Es exactamente eso, lo interrumpió Elena. Y es exactamente porque este divorcio va a proceder según lo planeado. La única diferencia es que ahora será considerablemente más fácil para mí y considerablemente más costoso para ti. Sofía, que había estado escuchando este intercambio con creciente pánico, finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres decir con más costoso? Elena se volvió hacia Sofía con una sonrisa que era pura satisfacción. Quiero decir que cuando Roberto y yo nos divorciemos, él ya no tendrá un empleo garantizado aquí. Su futuro profesional dependerá completamente de su capacidad para adaptarse a mis estándares y expectativas como su nueva jefa. Eso es chantaje, acusó Sofía. Eso es capitalismo, corrigió Elena. Roberto es libre de buscar empleo en cualquier otra parte si no le gusta trabajar bajo mi supervisión. Por supuesto, tendrá que explicar a futuros empleadores por qué dejó un puesto directivo en una empresa próspera durante un periodo de crecimiento significativo. El licenciado Herrera, que había estado observando este intercambio en silencio, finalmente intervino. Creo que sería apropiado terminar esta conversación por ahora. Todos necesitan tiempo para procesar estos cambios. Elena, ¿podrías acompañarme a mi oficina? Tenemos algunos detalles administrativos finales que discutir. Elena siguió al licenciado Herrera fuera de la sala de juntas, dejando atrás a Roberto y Sofía en un silencio que vibraba con shock y recriminaciones mutuas. Mientras caminaba por el pasillo, Elena pudo escuchar el comienzo de lo que sonaba como una discusión acalorada entre ellos, pero ya no le importaba. En la oficina del licenciado Herrera, Elena se sentó en la misma silla donde había estado esa mañana, pero ahora se sentía como una persona completamente diferente. La transformación no era solo de título o poder, era fundamental. Un cambio en la forma en que se veía a sí misma y en cómo el mundo la vería de ahora en adelante. Elena, dijo el licenciado Herrera,
Tengo que admitir que esa fue una de las reuniones más dramáticas que he presenciado en 30 años de práctica corporativa. Elena sonrió genuinamente por primera vez en todo el día. Licenciado, durante años he sido el ratón invisible que corría por las paredes de esta oficina. Hoy fue el día en que el ratón se reveló como el gato. ¿Y cómo se siente ser el gato?, preguntó el licenciado Herrera con curiosidad genuina. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Durante años había fantaseado con este momento. Había imaginado la satisfacción de demostrar su valor y ver el reconocimiento en los ojos de quienes la habían subestimado. Pero la realidad era más compleja de lo que había anticipado. Se siente como justicia, respondió Elena finalmente, pero también como responsabilidad. Ahora tengo que demostrar que no solo puedo planear el éxito, sino ejecutarlo. Tengo que probar que mi confianza está justificada y que mi inversión fue sabia. ¿Y qué pasa si Roberto y Sofía no pueden adaptarse a los nuevos roles? Elena había estado considerando esa posibilidad durante semanas. Roberto tiene las habilidades básicas para tener éxito si puede superar su ego y aceptar la nueva realidad. Sofía va a tener que decidir si quiere ser una profesional seria o si prefiere buscar una situación donde pueda continuar mezclando lo personal con lo profesional. ¿Y personalmente? ¿Cómo vas a manejar trabajar tan cerca de tu futuro ex esposo y su compañera? Elena había ensayado mentalmente esta respuesta durante días. Licenciado, durante los últimos 6 meses he descubierto que tengo una capacidad para la frialdad profesional que nunca supe que poseía. Roberto y Sofía han demostrado que pueden separar lo personal de lo profesional cuando les conviene. Ahora van a aprender que yo también puedo hacerlo. El licenciado Herrera asintió con algo que parecía ser admiración. Elena, creo que esta empresa va a ser muy diferente de ahora en adelante. Esa es la idea, confirmó Elena. Muy diferente y mucho más exitosa. Cuando Elena finalmente salió de la oficina del licenciado Herrera, la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. El edificio estaba sumido en el silencio de la tarde tardía, con solo el zumbido de los sistemas de aire acondicionado y el lejano ruido del tráfico vespertino. Elena recogió sus pertenencias de su antiguo escritorio, sabiendo que mañana se mudaría a una oficina ejecutiva. Mientras esperaba el elevador, escuchó voces alteradas provenientes de la oficina de Roberto. Era imposible entender las palabras específicas, pero el tono era claramente de discusión acalorada. Elena sonrió para sí misma, reconociendo que Roberto y Sofía estaban comenzando a enfrentar las consecuencias de meses de arrogancia y subestimación. En el elevador Elena se miró en el espejo pulido de las puertas. La mujer que la miraba de vuelta era físicamente la misma que había entrado al edificio esa mañana, pero todo lo demás había cambiado fundamentalmente. Ya no era Elena Morales, la coordinadora administrativa invisible. Era Elena Morales, directora general adjunta y propietaria mayoritaria de Consultoría Empresarial Azteca. Y mañana, el verdadero trabajo comenzaría. 3 meses después de aquel día que había cambiado todo para siempre, Elena Morales se encontraba de pie frente al ventanal de su nueva oficina ejecutiva en el piso 17 del mismo edificio de Polanco, pero ahora en un espacio completamente renovado y expandido. Consultoría Empresarial Azteca había crecido tanto que habían necesitado arrendar 2 pisos adicionales. El letrero en la puerta ya no era el modesto cartel de madera que habían usado durante años, sino una placa de acero inoxidable que proclamaba en letras elegantes: Azteca Sustainability Partners. Elena Morales, CEO. La transformación había sido tan dramática como exitosa. Lo que comenzó como un plan de rescate empresarial se había convertido en una revolución completa del sector de consultoría en sostenibilidad en México. Elena había logrado no solo salvar la empresa, sino convertirla en la consultora de sostenibilidad más solicitada de América Latina en menos de 100 días. Era un viernes de enero, y Elena acababa de finalizar una videollamada con ejecutivos de una corporación multinacional alemana que quería establecer operaciones sostenibles en México. El contrato que acababan de firmar virtualmente valía más de 12 millones de pesos y se extendería por 3 años.
Era el tipo de cliente que anteriormente habría sido completamente inaccesible para la antigua consultoría empresarial azteca. Elena se acomodó en su silla ejecutiva de cuero italiano, una pieza que había elegido cuidadosamente para proyectar éxito y autoridad. Su oficina era una declaración visual de poder, escritorio de nogal macizo, estanterías llenas de libros sobre administración empresarial y sostenibilidad, diplomas y certificaciones enmarcados, y una vista espectacular de la Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte. Sobre su escritorio descansaba un informe que había estado esperando durante semanas. La evaluación completa de desempeño de todos los empleados durante el periodo de transición. Los resultados no la sorprendieron, pero confirmaron decisiones que había estado considerando cuidadosamente durante los últimos meses. Jorge Mendoza había florecido bajo la nueva estructura. Se había certificado en 3 especialidades de sostenibilidad, había liderado exitosamente 4 proyectos importantes y había demostrado las habilidades de liderazgo que Elena había sospechado que poseía. Su promoción a director de servicios especializados había sido la decisión más fácil que Elena había tomado. María Elena Rodríguez había superado todas las expectativas. La joven consultora había demostrado una aptitud natural para las auditorías de sostenibilidad y había desarrollado una especialidad en responsabilidad social corporativa que ya estaba generando contratos independientes. Elena había decidido promoverla a gerente senior y asignarle su propio equipo de consultores junior. Pero el informe más complicado era el que tenía en sus manos en ese momento: la evaluación de Roberto Morales. Durante los últimos 3 meses, Roberto había vivido en un estado de adaptación forzada que había sido tanto fascinante como doloroso de observar. Elena había mantenido su promesa de tratarlo como cualquier otro empleado, con una frialdad profesional que había resultado más devastadora para él que cualquier confrontación emocional. Roberto había intentado múltiples estrategias para manejar su nueva realidad. Al principio, había tratado de usar su historial con la empresa para mantener cierta autoridad informal, pero Elena había cortado esos intentos de raíz mediante políticas claras y comunicaciones directas que establecían que todas las decisiones operacionales pasaban por ella. Luego había intentado el charm personal, tratando de usar su conocimiento íntimo de Elena para influir en decisiones empresariales. Pero Elena había desarrollado una armadura emocional tan perfecta que las referencias a su historia compartida simplemente rebotaban sin efecto alguno. Finalmente, Roberto había intentado la competencia profesional pura, trabajando más duro de lo que Elena lo había visto trabajar jamás, tratando de demostrar que era indispensable para la empresa. Y esa había sido la estrategia más exitosa, porque Roberto realmente tenía habilidades valiosas cuando las aplicaba completamente. Según el informe, Roberto había completado sus certificaciones en sostenibilidad, había manejado exitosamente la transición de varios clientes importantes y había generado ingresos que justificaban su salario. Pero también había mostrado resistencia a ciertos cambios. Había cuestionado decisiones ejecutivas en reuniones públicas y había mantenido una actitud que, si bien profesionalmente correcta, claramente contenía resentimiento. Elena cerró el informe y se recostó en su silla, contemplando la ironía de la situación. Roberto estaba trabajando mejor de lo que había trabajado en años, pero únicamente porque estaba desesperado por mantener su empleo bajo la supervisión de la mujer que había decidido divorciarse de él. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus reflexiones. «Adelante», dijo Elena. Esperaba ver a su nueva asistente ejecutiva, Carmen Ruiz, una mujer de 40 años con una maestría en administración que Elena había reclutado específicamente para reemplazar a Sofía, pero quien entró fue el licenciado Herrera, con una expresión que mezclaba satisfacción profesional con algo que se acercaba a la diversión maliciosa. «Elena», dijo el licenciado Herrera, «tengo noticias que creo que te van a interesar mucho». Elena indicó una de las sillas frente a su escritorio. «¿Buenas noticias o malas noticias?» «Para nosotros, excelentes. Para cierta consultora de la competencia, devastadoras», respondió el licenciado Herrera con una sonrisa que Elena había aprendido a reconocer como su expresión de victoria legal.
Elena se inclinó hacia adelante con interés. ¿De qué se trata? El licenciado Herrera abrió una carpeta y extrajo varios documentos. ¿Recuerdas a Consultoría Integral del Valle, esa empresa que mencionaste en tu análisis inicial como uno de nuestros principales competidores? Por supuesto, respondió Elena. Eran los líderes del mercado en servicios de sostenibilidad antes de que nosotros entráramos al sector. Bueno, acaban de perder su contrato más importante, 20 millones de pesos anuales con un consorcio de empresas manufactureras. Al parecer hubo irregularidades en sus auditorías de sostenibilidad, y el escándalo ha dañado su reputación tan severamente que están perdiendo clientes cada semana. Elena sintió una chispa de excitación profesional. ¿Y el consorcio está buscando un reemplazo? No solo están buscando un reemplazo, dijo el licenciado Herrera con satisfacción evidente. Ya han decidido quién va a ser. Nos quieren a nosotros. Elena se puso de pie bruscamente, la magnitud de lo que acababa de escuchar golpeándola como una ola. ¿20 millones anuales? ¿En un solo contrato? 20 millones anuales garantizados por 5 años, con opciones de extensión. Elena, este contrato convertiría a Azteca Sustainability Partners en la consultora de sostenibilidad más grande de México de la noche a la mañana. Elena comenzó a caminar alrededor de su oficina, su mente ya corriendo a través de las implicaciones logísticas y estratégicas. Necesitaríamos expandir nuestro equipo significativamente. Contratar al menos 15 consultores especializados, posiblemente abrir oficinas regionales. Y tendríamos que hacerlo rápidamente, agregó el licenciado Herrera. Quieren que comencemos las operaciones el primer lunes de marzo. Eso nos da exactamente 5 semanas para la preparación completa. Elena se detuvo frente a su ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo el cielo gris del invierno. En menos de un año, había pasado de ser una coordinadora administrativa invisible a estar a punto de dirigir la empresa de consultoría en sostenibilidad más grande del país. Era un éxito que superaba incluso sus fantasías más ambiciosas. ¿Hay algún obstáculo?, preguntó Elena. Solo uno, respondió el licenciado Herrera. Van a querer reunirse contigo personalmente antes de firmar el contrato final. Una presentación ejecutiva donde demuestres que Azteca Sustainability Partners tiene la capacidad de manejar un proyecto de esta magnitud. Elena sonrió. Durante los últimos 3 meses, había hecho más presentaciones ejecutivas de las que había hecho en toda su carrera anterior. Había hablado frente a juntas directivas de corporaciones multinacionales. Había negociado contratos con ejecutivos que manejaban presupuestos de cientos de millones y había ganado cada una de esas negociaciones. ¿Cuándo?, preguntó Elena. Martes de la próxima semana, 2 de la tarde. Elena regresó a su escritorio y abrió su agenda. Perfecto. Eso me da tiempo suficiente para preparar una presentación que van a recordar por el resto de sus vidas. Después de que el licenciado Herrera se fue, Elena se quedó sola en su oficina, contemplando la magnitud de lo que acababa de suceder. Este contrato no solo representaba éxito financiero, representaba validación completa de todas las decisiones que había tomado desde el día en que decidió invertir en la empresa. Pero también representaba algo más personal y satisfactorio, la oportunidad de demostrar públicamente, de manera indiscutible, que la mujer invisible que Roberto y Sofía habían humillado durante meses no solo había sobrevivido, sino que había prosperado más allá de cualquier cosa que ellos jamás podrían haber imaginado. Elena presionó el botón de intercomunicación en su teléfono. Carmen, ¿podrías pedirle a todo el equipo directivo que se reúna en la sala de juntas en 15 minutos? Tengo noticias importantes que compartir. Por supuesto, señora Morales. ¿Incluyo a Roberto y Jorge? Elena paró por un momento. Técnicamente, Roberto era parte del equipo directivo como gerente de cuentas corporativas. Pero Jorge, como director de servicios especializados, era más relevante para este nuevo contrato. Era una decisión que simbolizaba perfectamente cómo habían cambiado las dinámicas de poder en la empresa. Sí, incluye a Roberto, decidió Elena. Va a ser interesante ver su reacción a estas noticias. 15 minutos después, Elena entró a la sala de juntas completamente renovada que ahora ocupaba el espacio que anteriormente había sido usado para almacenamiento.
La mesa de caoba pulida reflejaba las luces LED del techo, y las paredes estaban decoradas con certificaciones de sostenibilidad y premios que la empresa había ganado durante los últimos 3 meses. Jorge, María Elena, Roberto y Carmen estaban sentados alrededor de la mesa. Elena notó inmediatamente la dinámica corporal. Jorge y María Elena se veían relajados y expectantes. Carmen tomaba notas profesionalmente y Roberto se veía tenso e incómodo. Durante los últimos 3 meses, las reuniones de equipo se habían convertido en ejercicios fascinantes en gestión de dinámicas interpersonales. Elena había desarrollado un estilo de liderazgo que era simultáneamente colaborativo, con quienes demostraban lealtad y competencia, y firmemente autoritario con quienes mostraban resistencia. Gracias a todos por reunirse con tan poco aviso, comenzó Elena, distribuyendo copias de un documento que había preparado rápidamente. Tengo noticias que van a cambiar fundamentalmente la trayectoria de nuestra empresa. Elena procedió a explicar el contrato con el consorcio manufacturero, detallando los números, los cronogramas y las implicaciones estratégicas. Vio cómo las expresiones alrededor de la mesa cambiaban de interés casual a sorpresa genuina y finalmente a excitación apenas contenida. «Esto es increíble, Elena», dijo Jorge, usando el nombre de pila que Elena había autorizado para las reuniones informales del equipo directivo. «Pero vas a necesitar contratar a mucha gente muy rápidamente. ¿Tienes alguna idea de dónde vamos a encontrar 15 consultores especializados en 5 semanas?» Elena sonrió. Había estado anticipando esa pregunta y tenía una respuesta que iba a demostrar exactamente qué tan profundamente había estado planificando el crecimiento de la empresa. «Resulta que he estado manteniendo una lista de candidatos potenciales durante los últimos 2 meses», respondió Elena. «Consultores talentosos que están insatisfechos en sus posiciones actuales, recién graduados con especializaciones relevantes, y algunos profesionales experimentados que han estado esperando la oportunidad correcta para unirse a una empresa en crecimiento». María Elena levantó la mano. «¿Y qué hay del espacio físico? Vamos a necesitar oficinas para todo ese personal adicional. Ya he estado negociando con la administración del edificio», respondió Elena. «Podemos expandirnos al piso 18 inmediatamente, y tengo una opción sobre el piso 19 si necesitamos espacio adicional en el futuro». Roberto había estado escuchando en silencio, pero Elena podía ver que estaba procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Finalmente levantó la mano con una expresión que mezclaba curiosidad profesional con algo que podría haber sido respeto reluctante. «Elena», dijo Roberto, usando el mismo tono formal que había adoptado para todas sus interacciones profesionales durante los últimos 3 meses. «Este crecimiento es impresionante, pero ¿cómo vas a mantener la calidad de servicio mientras expandes tan rápidamente?» Era una buena pregunta. La pregunta que Elena había estado esperando que alguien hiciera. Roberto todavía tenía instintos empresariales sólidos cuando lograba superar su situación personal, implementando sistemas de control de calidad rigurosos desde el principio, respondió Elena. «Cada nuevo consultor tendrá un período de entrenamiento de 4 semanas con mentores experimentados. Todos los proyectos serán supervisados por gerentes senior hasta que el nuevo personal demuestre competencia independiente. Y vamos a usar software de gestión de proyectos que permite monitoreo en tiempo real de todos los aspectos de nuestro trabajo». Jorge asintió con aprobación. «¿Y el presupuesto para toda esta expansión?» Elena había estado esperando esa pregunta también. «El contrato incluye un pago inicial de 4 millones de pesos que cubrirá todos los costos de expansión. Esencialmente, el cliente está financiando su propio servicio mejorado». Carmen, que había estado tomando notas meticulosamente, levantó la vista. «¿Necesita que comience a coordinar las entrevistas para los nuevos puestos?» «Inmediatamente», confirmó Elena. «Quiero comenzar las entrevistas el lunes y tener las primeras contrataciones confirmadas para el miércoles». Roberto se aclaró la garganta. «Elena, ¿cómo van a afectar esto a los empleados actuales? ¿Habrá oportunidades de promoción interna?» Elena había estado esperando esa pregunta específica porque sabía que Roberto estaba realmente preguntando sobre su propio futuro en la empresa expandida. «Absolutamente.
Todos los empleados actuales que han demostrado competencia y lealtad tendrán oportunidades de asumir roles de liderazgo con el nuevo personal. ¿Y qué constituye competencia y lealtad?, preguntó Roberto con cuidado. Elena lo miró directamente. Durante 3 meses había estado evaluando no solo el desempeño técnico de Roberto, sino también su capacidad para adaptarse a la nueva realidad de trabajar bajo su supervisión. Los resultados habían sido mixtos, pero no completamente negativos. Competencia significa cumplir consistentemente con deadlines, mantener estándares de calidad altos y contribuir positivamente al ambiente de trabajo del equipo, respondió Elena. Lealtad significa apoyar las decisiones ejecutivas públicamente, trabajar colaborativamente con colegas y priorizar el éxito de la empresa sobre agendas personales. Roberto asintió lentamente. Era obvio que entendía que Elena estaba describiendo específicamente las áreas donde su desempeño había sido problemático. «Tengo una reunión individual programada contigo para el martes por la mañana», continuó Elena. «Discutiremos tu rol en la empresa expandida en ese momento». Después de que todos salieron de la reunión excepto Elena, se quedó sola en la sala de juntas, contemplando el panorama completo de lo que había logrado. En menos de 1 año, había transformado completamente su vida y la empresa que ahora dirigía. Pero más satisfactorio que el éxito financiero era la transformación personal que había experimentado. La mujer tímida e invisible que había tolerado humillaciones durante años había sido reemplazada por una ejecutiva confiada que comandaba respeto genuino y lideraba una empresa próspera. Elena regresó a su oficina y se sentó frente a su computadora para comenzar a preparar la presentación que determinaría si Azteca Sustainability Partners se convertiría en la empresa dominante del sector. Pero antes de comenzar a trabajar, se permitió un momento para apreciar la vista desde su ventana y reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta este punto. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de texto. Era de su abogado de divorcios. Documentos finales listos para firma. Roberto ha aceptado todos los términos. Reunión programada para el viernes a las 10 a.m. Elena sonrió mientras leía el mensaje. El viernes marcaría oficialmente el final de su matrimonio con Roberto, pero también simbolizaría el comienzo completo de su nueva vida como mujer independiente y exitosa. Esa tarde, mientras Elena trabajaba en su presentación, escuchó una conversación en el pasillo que la hizo pausar para escuchar. Roberto y Jorge estaban discutiendo el anuncio de expansión de la empresa. «No puedo creer lo que Elena ha logrado», estaba diciendo Jorge. «Hace 6 meses, la empresa estaba al borde de la bancarrota. Ahora vamos a ser líderes del mercado». «Sí», respondió Roberto, su voz llevando una mezcla compleja de emociones. Elena siempre fue más inteligente de lo que cualquiera de nosotros reconocía. «Incluyéndome a mí. ¿Crees que te va a ofrecer un rol de liderazgo en la expansión?» Hubo una pausa larga antes de que Roberto respondiera. «No lo sé. He estado trabajando duro para demostrar que puedo adaptarme, pero también sé que he cometido errores. Errores personales y profesionales». «Bueno, Elena es justa», comentó Jorge. «Si demuestras que puedes contribuir positivamente, probablemente te dará una oportunidad. Eso espero», murmuró Roberto. «Porque trabajar aquí ahora, trabajar para Elena, es tanto humillante como inspirador. Es humillante porque me recuerda constantemente lo mal que la traté. Pero es inspirador porque puedo ver de primera mano lo extraordinaria que es realmente». Elena se recostó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. Roberto finalmente estaba comenzando a entender no solo lo que había perdido, sino quién era ella realmente. Era una comprensión que había llegado demasiado tarde para salvar su matrimonio, pero que podría ser suficiente para salvar su carrera profesional. Elena regresó su atención a la presentación que estaba preparando, pero con una sensación renovada de satisfacción. No solo había reconstruido su vida, había logrado que las personas que la habían subestimado reconocieran su verdadero valor. Esa noche, Elena trabajó hasta las 10 de la noche perfeccionando cada detalle de su presentación. Cuando finalmente apagó las luces de su oficina y se dirigió hacia el elevador, el edificio estaba silencioso excepto por el zumbido de los sistemas de seguridad.
Mientras esperaba el elevador, Elena reflexionó sobre el contraste entre esta noche y las noches de meses anteriores, cuando se había ido a casa a un apartamento donde Roberto llegaba tarde, con excusas transparentes, donde se sentía invisible e insatisfecha. Ahora se dirigía a su nuevo apartamento en una de las torres residenciales más exclusivas de Polanco, un espacio que había elegido y decorado completamente según sus propios gustos. Roberto se había mudado a un apartamento más pequeño después de que ella había retenido el apartamento matrimonial como parte del acuerdo de separación provisional. En el elevador, Elena se miró en el espejo pulido de las puertas. La mujer que la miraba de vuelta era físicamente similar a la Elena de 6 meses atrás, pero todo lo demás era diferente. Su postura irradiaba confianza, su expresión mostraba determinación, y sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha encontrado su verdadero poder. Mientras manejaba hacia su apartamento a través de las calles iluminadas de Polanco, Elena pensó en Sofía. La mujer que había sido su tormento diario había renunciado a la empresa después de solo 2 semanas, bajo la nueva estructura. Elena había mantenido su palabra de proporcionar referencias neutrales, pero Sofía había descubierto rápidamente que el mercado laboral para asistentes ejecutivas sin especialización era exactamente tan competitivo como Elena había predicho. Según los rumores que circulaban entre los empleados, Sofía había encontrado trabajo en una empresa mucho más pequeña, con un salario significativamente menor. Roberto la veía ocasionalmente, pero su relación había perdido mucho del glamour que había tenido cuando parecía ser una aventura exitosa a expensas de una esposa aparentemente insignificante. Elena llegó a su apartamento y se sirvió una copa de vino mientras se paraba en el balcón con vista a la ciudad. Las luces de México se extendían hasta el horizonte, creando un tapiz urbano que simbolizaba oportunidades infinitas. Durante los próximos meses, Elena sabía que enfrentaría nuevos desafíos mientras expandía la empresa y establecía su posición como líder en el sector de consultoría en sostenibilidad, pero también sabía que había desarrollado las habilidades, la confianza y los recursos necesarios para superar cualquier obstáculo. Más importante aún, había demostrado a sí misma y a todos los que la habían subestimado que la invisibilidad había sido una elección, no una limitación. Elena Morales ya no era invisible, y nunca volvería a serlo. El viernes llegaría la finalización oficial de su divorcio, y con ella, el cierre de un capítulo de su vida que había durado demasiado tiempo. Pero Elena ya estaba enfocada en escribir los próximos capítulos de su historia, capítulos que prometían estar llenos del tipo de éxito y satisfacción que solo llegan a quienes tienen el coraje de transformar la traición en triunfo. Elena levantó su copa en un brindis silencioso hacia la ciudad que ahora conocía como su reino, y sonrió con la satisfacción pura de una mujer que había descubierto que el poder verdadero no se otorga, se conquista. Y Elena Morales había conquistado completamente. 2 años después, el auditorio del Hotel Presidente Intercontinental estaba repleto de los ejecutivos más influyentes del sector empresarial mexicano. Elena Morales caminó hacia el pódium con la seguridad de alguien que se había ganado su lugar en ese escenario no por herencia o conexiones, sino por mérito puro y visión empresarial excepcional. Señoras y señores, anunció el maestro de ceremonias, con gran orgullo presentamos a la ganadora del Premio Nacional a la Excelencia Empresarial 2027, la CEO de Azteca Sustainability Partners, Elena Morales. Los aplausos resonaron por todo el auditorio, mientras Elena subía los escalones hacia el escenario. Llevaba un traje de diseñador color azul marino que irradiaba autoridad y éxito, y su presencia comandaba la atención de cada persona en la audiencia. A los 37 años, Elena se había convertido en una de las empresarias más respetadas de México, dirigiendo una empresa que ahora empleaba a más de 200 personas y generaba ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesos. Mientras aceptaba el premio, una elegante escultura de cristal que simbolizaba la innovación y el liderazgo, Elena permitió que su mirada recorriera la audiencia. En la tercera fila, pudo ver al licenciado Herrera, quien ahora fungía como presidente honorario de Azteca Sustainability Partners,
mientras Elena manejaba todas las operaciones como CEO. Jorge Mendoza estaba sentado junto a él. Su promoción a director ejecutivo de operaciones había sido una de las mejores decisiones que Elena había tomado. En la quinta fila, Elena notó una figura familiar que le causó una mezcla compleja de emociones. Roberto. Su ex esposo estaba sentado con otros ejecutivos de nivel medio, aplaudiendo cortésmente. Durante los últimos 2 años, Roberto había logrado reconstruir gradualmente su reputación profesional, trabajando bajo la supervisión de Elena. Se había convertido en un empleado sólido y confiable, aunque nunca recuperaría el nivel de influencia que había tenido antes de que Elena transformara la empresa. Elena se acercó al micrófono, y el auditorio se sumió en silencio expectante. Hace 3 años, comenzó Elena con voz clara y controlada. Yo era una coordinadora administrativa invisible en una empresa al borde de la bancarrota. Hoy dirijo la consultora de sostenibilidad más grande de América Latina. Esta transformación no fue resultado de la suerte o las conexiones, sino de algo mucho más poderoso: la determinación de convertir la subestimación en combustible para el éxito. Los aplausos interrumpieron su discurso, pero Elena levantó la mano suavemente para continuar. Durante años fui la mujer invisible que preparaba café, mientras otros tomaban las decisiones importantes. Fui la esposa que llegaba a casa a un apartamento vacío, mientras mi marido inventaba reuniones de trabajo para justificar sus aventuras extramaritales. Fui la empleada cuyas ideas eran desestimadas antes de ser completamente escuchadas. Elena hizo una pausa permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la audiencia. Podía ver rostros de reconocimiento entre las mujeres presentes, ejecutivas que probablemente habían experimentado sus propias versiones de invisibilidad profesional. Pero la invisibilidad, continuó Elena, me dio algo que mis detractores nunca tuvieron: la oportunidad de observar, aprender y planear sin ser detectada. Mientras otros celebraban sus pequeños éxitos y asumían que su posición era permanente, yo estaba construyendo silenciosamente las habilidades y los recursos que necesitaría para cambiar el juego completamente. Elena miró directamente hacia donde estaba sentado Roberto. Su ex esposo tenía una expresión que mezclaba orgullo reluctante con algo que podría haber sido arrepentimiento. Hoy, Azteca Sustainability Partners no solo es líder en nuestro sector en México, sino que hemos expandido operaciones a Colombia, Chile y Argentina. Hemos ayudado a más de 300 empresas a implementar prácticas sostenibles. Hemos creado más de 1,000 empleos directos, y hemos demostrado que la responsabilidad social corporativa no es solo una tendencia, sino el futuro de los negocios exitosos. Los números eran impresionantes, pero Elena sabía que la verdadera historia estaba en la transformación personal que había hecho posible ese éxito empresarial. Pero el logro del que estoy más orgullosa, continuó Elena, no aparece en nuestros estados financieros. Es la transformación de una cultura empresarial donde las ideas se evalúan por su mérito, no por el género o la posición jerárquica de quien las presenta. Es la creación de un ambiente donde la competencia se basa en resultados, no en política de oficina. Es la demostración de que el liderazgo auténtico emerge de la competencia y la visión, no de la intimidación o la manipulación. Elena hizo una pausa para tomar un sorbo de agua, observando cómo su mensaje resonaba en la audiencia. Podía ver ejecutivos asintiendo en reconocimiento, especialmente las mujeres que habían luchado por avanzar en ambientes corporativos dominados por hombres. Quiero dirigir un mensaje especial a las mujeres que están aquí esta noche, dijo Elena, su voz tomando un tono más personal. Si te sientes invisible en tu trabajo, si tus contribuciones son minimizadas, si te dicen que no tienes la experiencia o el perfil correcto para avanzar, quiero que recuerdes esto. La subestimación es una oportunidad disfrazada. Elena levantó el premio, dejando que la luz se refractara a través del cristal. Usa esa subestimación para motivarte a ser mejor de lo que nadie espera. Usa esa invisibilidad para observar y aprender de los errores de otros. Usa esa frustración para construir algo que sea completamente tuyo. Y cuando llegue tu momento, y llegará, asegúrate de estar preparada no solo para tomar tu lugar en la mesa, sino para redefinir completamente las reglas del juego.
Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, con gran parte de la audiencia poniéndose de pie. Elena observó las expresiones de inspiración en los rostros de muchas mujeres presentes y sintió la satisfacción profunda de saber que su historia podría motivar a otras a transformar sus propias vidas. Después de la ceremonia, Elena se encontró rodeada de ejecutivos, periodistas y empresarios que querían felicitarla y discutir oportunidades de colaboración, pero la conversación más significativa tuvo lugar cuando Roberto se acercó a ella durante la recepción. «Elena», dijo Roberto, su voz llevando una humildad que ella nunca había escuchado durante su matrimonio. «Quería felicitarte personalmente. Este reconocimiento está más que merecido». Elena estudió a su exesposo por un momento. Los últimos 2 años habían cambiado a Roberto casi tanto como la habían cambiado a ella. Trabajar bajo su supervisión había sido una lección en humildad que había transformado su perspectiva sobre el liderazgo y el respeto. Ya no era el hombre arrogante que había desestimado sus capacidades. Se había convertido en un profesional competente que entendía el valor del trabajo en equipo y la lealtad genuina. «Gracias, Roberto», respondió Elena con cordialidad profesional. «Aprecio tus palabras». Roberto vaciló por un momento como si estuviera considerando decir algo más personal. «Elena, yo quiero que sepas que he aprendido mucho trabajando para ti estos últimos años. No solo sobre negocios, sino sobre lo que significa realmente respetar y valorar a alguien». Elena asintió, reconociendo la disculpa implícita en sus palabras. «Todos aprendemos, Roberto. Lo importante es aplicar esas lecciones para ser mejores personas y mejores profesionales». «¿Hay alguna posibilidad?», comenzó Roberto, pero Elena lo interrumpió suavemente. «Roberto, nuestro matrimonio terminó hace 2 años. Esa puerta está cerrada permanentemente, pero tenemos una relación de trabajo exitosa, y eso es suficiente». Roberto asintió con comprensión, aunque Elena pudo detectar una sombra de tristeza en sus ojos. «Tienes razón, por supuesto. Solo quería que supieras que reconozco lo extraordinaria que eres, y lamento haber tardado tanto en darme cuenta». Después de que Roberto se alejó, Elena se dirigió hacia el balcón del hotel para tomar aire fresco y reflexionar sobre la noche. La Ciudad de México se extendía bajo ella, brillando con millones de luces que representaban millones de sueños y ambiciones. Jorge Mendoza se unió a ella en el balcón, llevando 2 copas de champán. Un brindis por la CEO más joven en ganar el Premio Nacional a la Excelencia Empresarial, dijo con una sonrisa genuina. Elena aceptó la copa y brindaron bajo las estrellas apenas visibles a través de la bruma urbana. «Jorge, ¿alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así cuando todo comenzó hace 3 años?» Jorge reflexionó sobre la pregunta. «Honestamente no. Sabía que eras inteligente y trabajadora, pero nadie podría haber predicho esta transformación. Has creado algo verdaderamente extraordinario, Elena». «Hemos creado algo extraordinario», corrigió Elena. «Nada de esto habría sido posible sin un equipo dispuesto a creer en una nueva visión y trabajar para hacerla realidad». Jorge sonrió. «¿Y qué sigue ahora? ¿Más expansión internacional? ¿Diversificación en otros sectores de consultoría?» Elena contempló la pregunta mientras observaba las luces de la ciudad. Durante los últimos meses, había estado considerando varias oportunidades de crecimiento, incluyendo una posible adquisición de una consultora europea y el lanzamiento de una división de tecnología sostenible. «Tengo algunas ideas», respondió Elena con una sonrisa misteriosa, «pero eso es conversación para el lunes por la mañana». Esa noche, Elena regresó a su penthouse en Santa Fe, un espacio elegante que había diseñado para reflejar su nueva posición en el mundo. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo mexicano, y los grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había conquistado. Elena se cambió a ropa cómoda y se sirvió una copa de vino antes de sentarse en su terraza privada. El premio de cristal descansaba sobre la mesa de centro, reflejando las luces de la ciudad y sirviendo como recordatorio tangible de lo lejos que había llegado. Su teléfono vibró con mensajes de felicitaciones de colegas, clientes y amigos. Uno de los mensajes la hizo sonreír. Era de María Elena Rodríguez,
quien ahora dirigía la oficina de Azteca Sustainability Partners en Colombia. Felicidades, jefa. Eres una inspiración para todas nosotras. Sigues demostrando que el futuro es femenino. Elena reflexionó sobre su viaje desde aquella mañana de octubre, cuando había derramado café sobre documentos importantes, mientras Roberto y Sofía se reían de ella. La humillación que había sentido ese día se había transformado en el combustible que había alimentado su ascenso al poder. Sofía había desaparecido completamente de su radar profesional después de renunciar. Elena había escuchado rumores de que había intentado varios empleos sin éxito duradero, pero no había prestado mucha atención. La mujer que una vez había representado una fuente diaria de humillación, ahora era completamente irrelevante para su vida. Roberto, por otro lado, se había convertido en un caso de estudio interesante en adaptación forzada. Su transformación de ejecutivo arrogante a empleado competente y humilde había sido gradual pero genuina. Elena lo respetaba como profesional, pero cualquier vestigio de sentimiento personal había muerto completamente. Elena se recostó en su silla y cerró los ojos, sintiendo una satisfacción profunda que iba más allá del éxito profesional. Había logrado algo que pocas personas logran: la transformación completa de su identidad y su poder en el mundo. Ya no era la Elena invisible que había aceptado migajas de respeto y reconocimiento. Era Elena Morales, CEO, líder empresarial reconocida nacionalmente y arquitecta de su propio destino. Más importante aún, había demostrado que la venganza más perfecta no es la destrucción de quienes te han herido, sino el éxito tan completo que convierte sus opiniones en irrelevantes. Mientras observaba las estrellas apenas visibles a través de la bruma urbana, Elena sonrió con la satisfacción de alguien que había reescrito completamente las reglas de su propia vida. Había convertido la traición en triunfo, la invisibilidad en influencia y la humillación en poder. La mujer que había preparado café mientras otros tomaban decisiones importantes, ahora dirigía una empresa que influía en las prácticas comerciales de cientos de corporaciones. La esposa que había sido engañada y desestimada ahora era la jefa de su ex esposo y un ejemplo de liderazgo para miles de mujeres. Elena levantó su copa en un brindis silencioso hacia la ciudad que se extendía bajo ella, hacia el futuro que continuaría construyendo y hacia la mujer extraordinaria en la que se había convertido. Había ganado más que dinero, poder o reconocimiento. Había ganado algo infinitamente más valioso: el control completo de su propia narrativa. Y esa historia, Elena sabía, apenas estaba comenzando. En algún lugar de la ciudad, Roberto probablemente estaba reflexionando sobre las oportunidades que había perdido y las lecciones que había aprendido demasiado tarde. En algún lugar, Sofía probablemente estaba lamentando las decisiones que habían terminado su carrera ascendente. Pero Elena ya no pensaba en ellos, excepto como recordatorios de lo lejos que había llegado. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas formas de expandir el imperio que había construido desde las cenizas de su antigua vida. Pero esa noche, Elena Morales se permitió simplemente disfrutar la vista desde la cima del mundo que había conquistado. Era finalmente y para siempre la reina absoluta de su propio destino. Y así termina la increíble historia de Elena Morales. ¿Qué te pareció esta transformación épica de coordinadora administrativa invisible a CEO exitosa? ¿Crees que Elena manejó su venganza de la manera correcta o habrías hecho algo diferente en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu momento favorito de la historia y qué lección te llevaste de esta increíble transformación. Si te gustó esta historia de superación y venganza perfecta, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para más historias que te mantendrán enganchado hasta el último minuto. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para tomar el control de su destino. Nos vemos en la próxima historia.